Hola a todos y bienvenidos a este canal Es Otra Historia. En otros vídeos del canal he mencionado por encima a Hitler y a la Alemania nazi para contextualizar el tema que estaba tratando. Lo he hecho asumiendo que los espectadores ya sabéis quién fue Hitler y las atrocidades que cometió. Efectivamente, todo el mundo con dos dedos de frente sabe que la ideología nazi es genocida y que Hitler fue uno de los mandatarios más criminales de la historia de la humanidad. No obstante, también es cierto que muchas personas tienen una idea general, pero no son conscientes del alcance total del Holocausto ni de algunas de las ideas que lo provocaron. En este vídeo haré un repaso de algunos de los colectivos más brutalizados por el Tercer Reich, con el objetivo de honrar su memoria y de aprender de los errores del pasado para no volverlos a repetir. El partido nazi llegó al poder en Alemania en 1933, fruto de las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles, la hiperinflación, la gran crisis económica fruto del crack del 29 y el descrédito de las democracias liberales en el periodo de entreguerras. Un factor decisivo para la toma del poder nazi fue el carisma de Adolf Hitler, que supo capitalizar el descontento popular, culpando a terceros de los males de Alemania. Durante su estancia en prisión después de un golpe de Estado fallido en 1923, escribió el Mein Kampf, libro en el que explica su visión del mundo, lo cual incluye el antisemitismo, el racismo científico, defendiendo la superioridad de la raza aria y la eugenesia. Algunos de los colectivos que pagaron el precio de las políticas implementadas por Hitler fueron los siguientes. Los pueblos eslavos. Hitler defendía la necesidad de que Alemania se asegurase un espacio vital, mediante la expansión territorial. Para ello, elaboró el Plan General del Este, el cual consistía en deportar a Siberia a 31 millones de polacos, rusos, bielorrusos, ucranianos, lituanos, letones, estonios y checos. Toda la población originaria de estas naciones fue diezmada mediante la hambruna, empleándose el excedente agrario para alimentar a Alemania. Las ambiciones expansionistas de Hitler no terminaban con los pueblos eslavos. En el mapa que aparece en pantalla podéis ver en azul todos los territorios controlados directa o indirectamente por la Alemania nazi. El pueblo judío. Los nazis consideraban a los judíos culpables de todos los males del mundo. El antisemitismo estaba arraigado en Europa, y Hitler lo llevó hasta las últimas consecuencias. En 1935 se aprobaron las racistas leyes de Nuremberg, y en 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, tuvieron lugar numerosos pogromos contra judíos y sus propiedades. Miles de judíos fueron detenidos y deportados a campos de concentración. No obstante, lo peor estaba por llegar. En enero de 1942, los nazis adoptaron formalmente la solución final, optando por el exterminio de todos los judíos a su alcance. La mayoría de ellos fueron asesinados en cámaras de gas. Recordad que no solo estamos hablando de los judíos alemanes, sino de judíos de todos los países controlados por el Tercer Reich. Es decir, esta campaña de exterminio incluyó a los judíos de todos los países que veis en azul, llegando a superar la cifra de 6 millones de víctimas mortales. Este genocidio es conocido como Shoah, que significa catástrofe en hebreo. No obstante, los judíos no fueron las únicas víctimas del Tercer Reich, que se cuentan por millones. Los nazis asesinaron a más de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, matando a la mayoría de ellos de hambre, frío o ejecuciones sumarias. Otra víctima del nazismo fue el pueblo gitano. En su búsqueda por la pureza racial, los nazis exterminaron a entre 225.000 y medio millón de gitanos. Este genocidio es conocido como porraimos, que significa devoración en romaní. La ideología de Hitler también incluía la eugenesia, corriente de pensamiento que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diferentes formas de intervención manipulada. Estas teorías supusieron el asesinato de cerca de 300.000 enfermos mentales y personas con diversidad funcional, en el programa de exterminio denominado Action T4. Tampoco nos podemos olvidar del colectivo LGTB. Empleando el artículo 175 del Código Penal alemán, entre 1933 y 1945, los nazis recluyeron a entre 5.000 y 15.000 personas de dicho colectivo en campos de concentración, con una tasa de mortalidad del 60%. Los testigos de Jehová también fueron perseguidos, terminando 11.000 de ellos en los campos de concentración. Los prisioneros de este colectivo tenían la opción de escapar si firmaban un documento renunciando a su fe, cosa que muy pocos hicieron, ya que, por lo general, eligieron mantenerse firmes en sus convicciones, aunque el precio a pagar por ello fuese altísimo. Además,
Los vagabundos, delincuentes y cualquier otra persona que no encajase en lo que, para Hitler, tenía que ser un alemán, también fueron brutalizados. Por supuesto, otras víctimas del imperio nazi fueron aquellos y aquellas que, tanto de manera pacífica como armada, resistieron frente a la barbarie. Estos caídos incluyen a los soldados de aquellos países que tomaron las armas contra Hitler, así como a los habitantes de las colonias de dichos países que fueron movilizados y lo dieron todo por la libertad de sus respectivas metrópolis. Los diferentes movimientos de resistencia armada nacionales también jugaron un rol esencial, librando una guerra de guerrillas contra el nazismo, en la que tenían todo que perder. Otros eligieron la resistencia pacífica, salvando miles de vidas y jugándose la suya para debilitar al régimen. En la siguiente imagen podéis ver los triángulos con los que los nazis clasificaban a los prisioneros de los campos de concentración. Si os interesan las historias de las personas que vivieron estos sucesos de primera mano, os recomiendo la lectura de 3 creaciones literarias, las cuales me he leído y doy fe de que merecen la pena. La primera de ellas es la novela gráfica Maus, la cual consiste en la biografía de Władek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de exterminio, contada a través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar constancia de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler, y de las consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las generaciones posteriores. Otra novela gráfica es Los surcos del azar, en la que Paco Roca plasma la historia de los republicanos españoles que, tras la Guerra Civil, continuaron su lucha contra el fascismo. También os recomiendo la lectura del libro Adolfo Kaminsky, El falsificador. Se trata de la biografía de Adolfo Kaminsky escrita por su hija Sara, en la que narra cómo su padre salvó miles de vidas de perseguidos políticos durante los años 40, 50 y 60 mediante la falsificación de documentos. Durante el Holocausto fueron asesinadas alrededor de 11 millones de personas. Espero que este vídeo haya servido para generar conciencia acerca del alcance de los horrores del nazismo y alertar de los peligros del fanatismo, de las ideologías supremacistas, de asumir acríticamente la propaganda gubernamental y de la deshumanización de cualquier grupo de personas. Un saludo y nos vemos en los vídeos.